esas personas que tienen como bueno, no ilusión, pero esas ganas de querer reciclar, ven que no se está aplicando de manera justa porque esa tasa de reciclabilidad en su barrio no es correcta, obviamente genera ese desazón o ese desapego y puede tener esas consecuencias negativas de decir, ¿para qué voy a gastar mis recursos en poder hacer esa separación en mi casa? Para que luego no vea resultados. Y otra normativa que va a dar mucho que hablar es la nueva tasa de basuras. Cada ayuntamiento aplicará en función de unos criterios, como por ejemplo el valor catastral, y eso va a generar desigualdades entre ciudades. La nueva tasa de basura que vas a tener que pagar va a ser mucho más cara por una obligación legal del 2022 y que trae a los ayuntamientos de cabeza. Van a subir de media un 26,5%. El sistema contará cuántas veces cada hogar abre los contenedores de resto y de orgánica. Y en función de ese número de usos, el recibo subirá o bajará. En el último episodio estuvimos hablando sobre cambio climático, gobernanza climática y cómo afrontar todos los cambios que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y nuestro invitado nos dejó una pregunta para ti, que sería... Me gustaría saber qué ha hecho él en estos años para frenar la ecoansiedad y pasar a la acción a nivel personal. Pues es una pregunta más, yo creo que interesante y también bien encajada, porque desde que terminé más o menos la carrera estudié ingeniería ambiental. Sí que hemos visto que hay como a veces un exceso de información sobre los impactos que puede tener la sociedad, y no solo la sociedad, también pues empresas, etcétera, y queremos por nuestra parte mitigar el impacto, pero vemos que a veces es difícil llegar a ver resultados tangibles, porque algunos resultados son más a largo plazo. Entonces, al final, pues existe, en el caso más de la juventud, un pensamiento, una iniciativa de querer tomar acción. En mi caso, por ejemplo, que soy de una asociación que es Jóvenes Europeos Federalistas. Bueno, vamos a ir con calma. Primero, te presento, sobre todo para que nuestros invitados sepan, estamos con Luis Fraile, que es ahora mismo el representante de la iniciativa AJAC, y a su vez también tiene un puesto como director o presidente de las Jóvenes Europeos Federalistas de Madrid. Entonces, perdona por la interrupción, puedes continuar. Sí, al final iba un poco de esa juventud que puede tener esa iniciativa a nivel pues, más de político, tener como ese impacto en aquellas instituciones que al final vemos que requieren de algún cambio, de alguna iniciativa, poder tener algunos resultados a corto plazo. Entonces a mí me llamó desde ese punto de tener como esa información y esa necesidad de poder tener ese propósito de hacer algún cambio. Sí, poder conseguir que tengamos al final esa voz que en muchas ocasiones no llegamos a visualizar. Imagino que te lo dirán mucho, pero me encanta que digas esto y que seas ingeniero. Me parece maravilloso. Bueno, si te parece, primero vamos a recoger un poco de cuerda y a ir un poco al origen de la alianza y sobre todo que nos cuentes en qué contexto surge, para entender mejor, pues bueno, cómo funcionáis. Pues al final la Alianza de la Juventud por la Acción Circular, que es un poco el nombre más alargado, surge de una iniciativa de Coendes, una entidad que ayuda a la gestión de residuos de empresas, entidades, etcétera, que tiene colaboraciones con entidades juveniles. Y en nuestro caso, pues tenía ese contacto con entidades que al final las conformamos en un principio, Talento para el Futuro, Jóvenes Europeos Federalistas, Fundación Youth Business Spain, Beta España y... se me ha olvidado, bueno, y Equipo Europa. Sí. La tengo las 5. Y fue en un evento que hicieron desde la entidad para ver un poco qué iniciativa tenía la juventud. También ellos han aportado, querían aportar unos recursos o facilitarnos poder llevar a cabo esta iniciativa, esta alianza, pero al final el gran peso recae en nosotros, en estas 5 asociaciones. Que son 5 asociaciones juveniles, ¿todas? Sí, todas. Y bueno, al final lo que estuvimos viendo es cómo poder conformarlo. La iniciativa estaba. Éramos asociaciones que de una manera u otra teníamos plataformas o proyectos relacionados con la sostenibilidad o la circularidad. Y queríamos dar un paso más, poder hacer como esa red que al final tenemos, al final muchas de nosotras coincidimos en proyectos o en otras iniciativas,
pero poder tener un impacto mayor y aprovechar esos recursos que tenemos a nivel, pues, relaciones institucionales o con otras empresas y poder, pues eso, dar subir un escalón y quisimos hacer un evento en el que invitáramos a los jóvenes de no solo nuestras asociaciones, sino de otras entidades, empresas y no tampoco jóvenes, porque uno de nuestros ejes es sea intergeneracional. Al final también queremos escuchar la voz de la gente más adulta que pueden tener como su experiencia para poder redactar el manifiesto que acabamos de publicar y poder tener esa voz para el contacto que tenemos con las instituciones, las administraciones, pues no exigir, pero mostrar que existen unos cambios y que pueden ser tangibles, que son físicos y que se pueden conseguir. Tú dices que no exigir. Yo difiero un poco. Entonces, claro, el cariz o el carácter de vuestra iniciativa sería más de tipo de fomentar la participación juvenil en el ámbito de la circularidad, ¿o también tenéis una parte distinta? Cuéntame. Sí, al final lo que hemos definido en nuestro manifiesto, que es como un poco el pilar principal de la alianza, son 3 ejes, que uno sería el empleo y el emprendimiento juvenil, también para conseguir esa circularidad y que sea un poco más accesible para ellos. También la gobernanza y colaboración institucional, que es ese pilar que te he comentado antes, y luego también esa colaboración intergeneracional. Por eso en las mesas de trabajo que hicimos en el evento de inauguración de la alianza quisimos también apostar por ello, y también interinstitucional, que sean organismos a nivel nacional, regional e incluso europeo, porque al final, por ejemplo, muchas de las regulaciones que impactan en el día a día ¿Vienen de arriba? claro, de las instituciones europeas, Comisión Europea. Entonces también poder tener esa voz, porque eso, la ventaja es que tenemos ese contacto directo con administraciones de diferentes ámbitos. ¿Y qué impacto consideras que estáis teniendo sobre todo en la juventud? ¿Está teniendo una buena acogida? Porque muchas veces me da la sensación que la gente se piensa que nosotros, cuando digo nosotros, digo la gente joven, que la desafección nos ha ganado, que no estamos concienciados sobre lo que va a pasar. Este discurso del derrotismo y de todo tiempo pasado fue mejor y a partir de aquí ya no hay nada, digamos que vamos a intentar darle respuesta. Sí, a ver, es verdad que es lo que se ha comentado, lo que has comentado en un principio. Existe la ecoansiedad, es una realidad. Ver que existen ciertos problemas o ciertos retos que son difíciles de abordar como individuos. La gente que pertenece a nuestras asociaciones o aliados o alianzas que tenemos con otras entidades o la sociedad en general, al final conseguimos que ese pequeño impacto que quieren conseguir o el propósito que quieren tener para conseguir, pues vamos a decirlo muy genérico, un mundo mejor, no, pero también mejorar su día a día, pues poder darles darle esa voz. Entonces sí que queremos aportar ese rayito de esperanza de que pues, pueda haber un cambio. Nosotros sí queremos que sea a corto plazo, con lo que he comentado, con unos resultados más tangibles y a corto plazo, pero bueno, es poco a poco. Hemos empezado, pero también con muy buen pie. ¿Cuándo habéis empezado? El evento de inauguración, o sea, al final, cuando se incubó la idea fue a principios de 2025, de este año, y cuando hicimos este evento, que fue tras meses de mucho trabajo, de conseguir, bueno, contactar con las instituciones, que a veces no es tan fácil como puede ser. Claro, esto es importante, ¿no? Me gustaría que profundizaras un poco en esto. A ver, no quiero nombres de instituciones, pero si tan difícil es como ese punto de pasar y tocar la puerta y que te abran. Bueno, yo creo que depende, porque al final esta alianza, aunque bueno, todas las entidades que lo conformamos sí que colaboramos a nivel internacional, a nivel nacional, sí que es pues ese aspecto europeo también que tenemos otras entidades, pero bueno, es cierto que hay algunas instituciones o bueno, ministerios que sí que tienen ese interés en dar voz a la juventud. En algunos momentos no es fácil, pero sí que hemos conseguido por lo menos abrir la puerta a que, bueno, existen ciertas entidades que tienen un propósito de que pues eso, la juventud pueda conseguir una circularidad no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. Bueno, luego comentamos un poco qué ejes tenemos en el manifiesto, pero por ejemplo entre ellos aquellos emprendedores jóvenes que puedan tener esa
ese acceso a la circularidad más fácil a través pues, de una financiación accesible, pues microcréditos, o bueno, que al final sea una comunicación más visible, sobre todo a nivel digital, en el caso de la transformación digital que estamos viendo ahora mismo, pero que todas esas empresas o también la sociedad pueda tener esa información un poco más a mano, que a veces puede resultar un poco rebuscada. Yo creo que esto ya a título personal, España no es que sea precisamente el país de la Unión Europea donde más emprendedores hay. Y si nos vamos al emprendimiento juvenil, tampoco destacamos especialmente. Pero sí es verdad que justo por eso es necesario y siento que cobra muchísimo valor y aporta muchísimo todo lo que estáis haciendo. Y me hablabas del emprendimiento juvenil y sobre todo de la circularidad. Y me gustaría que quizá para quien nos esté escuchando y tenga un poco de lío, porque claro, aquí hablamos de crecimiento, de circularidad, de regeneración. Cuando tú te refieres a circularidad, ¿nos aclaras un poco el concepto? Sí, al final, bueno, uno de los mayores retos que pueden tener, por ejemplo, pequeñas empresas o incluso las sociedades, por ejemplo, la gestión de residuos, que es verdad que en cuanto a residuos urbanos, ese porcentaje, por lo menos a nivel nacional, es pequeño y que hay pues empresas, bueno, no más empresas, pero a nivel industrial sí que ese porcentaje de financiación de residuos es mucho más mayor. Sí. Pero es cierto que por lo menos a nivel que nos toca en el día a día intentar como mejorarlo o que sea un poco más accesible esa gestión de residuos, que puedan saber cómo gestionarlo. Y incluso ahora, por ejemplo, en el tema de la fiscalización, que ahora sí que se está viendo que hay ciertas políticas que se quieren llevar a cabo para poder, por ejemplo, con la tasa de residuos, que ahora con la ley de residuos que se ha reformado, se quiere apostar pues, que hay una cierta circularidad, pero es verdad que por lo menos desde la Alianza también tenemos ese objetivo, ya no solo sostenibilidad a nivel ambiental, sino a nivel del proyecto, de que sea un proyecto a largo plazo y toda esa legislación que está surgiendo, poder tener la capacidad de tener nosotros mesas de trabajo de todas las entidades a nivel nacional y poder hacer un seguimiento, es decir, esto requiere un cambio, ya que no se ha realizado de una manera justa o correcta para que se pueda llevar a cabo esa circularidad. Me vas a matar, pero has dicho muchas cosas muy interesantes y te voy a lanzar una pregunta un poco complicada. Has hablado de la nueva tasa de basuras, también nos estás hablando de todo lo que hacéis en relación a la juventud, a la participación, y quiero unirte las dos cosas, porque es verdad que la última tasa de basuras que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, que es verdad que viene a través de una normativa europea, bueno, te pilla ahí en medio, ha generado mucha desazón y sobre todo mucha polémica, porque en muchos casos el importe se ha terminado imputando a los inquilinos, en el caso de viviendas, y eso unido a un mercado de la vivienda inestable, una juventud precaria. Digamos que para mucha gente se ha quedado con la sensación de que la sostenibilidad, la circularidad y todo el tema de ser verdes les está saliendo más caro de lo que se pensaban. Entonces, ¿qué mensaje le mandarías a la gente que está en esa situación, ¿no? Que es tan real como que te ha llegado una carta de tu casero que te dice, oye, 75 euros más al año. Al final, muchas veces cuando encontramos este tipo de medidas, se toman desde un punto de vista negativo, que tiene obviamente un sentido. Al final se ha visto que esta tasa o estas medidas se afrontan desde un ámbito más negativo de vas a tener que aportar este impuesto, que es verdad que la finalidad es para poder reforzar esa gestión de residuos, pero ya existen, por ejemplo, personas que sí que están concienciadas y sí que realizan esa separación de residuos. El problema es ese, que tal vez esos cálculos que se realizan para aplicar esa tasa no están siendo lo más adecuados posibles, porque es lo que has comentado tú, hay ciertos, por ejemplo, barrios que si al final uno de los factores de esa tasa es la tasa de reciclabilidad, o sea, de reciclaje que se realiza ahí, en algunas zonas, por ejemplo en Madrid, ya que lo estamos aplicando aquí a nivel local. Pongan más calma de Villaverde. Pero algunas zonas que, por ejemplo, están tensionadas y sí que existe, por ejemplo, cierta turistificación, y esos residuos que se generan al final no son como digamos, un reflejo de cómo reciclar al final la gente que está viviendo constantemente en esas casas. Entonces, si al final nos basamos en ese dato, esas personas que tienen como bueno, la ilusión, pero esas ganas de querer reciclar para poder realizar esa correcta gestión de residuos, ven que no se está aplicando de manera justa porque
esa tasa de reciclabilidad en su barrio no es correcta, obviamente genera ese desazón o ese desapego y puede tener esas consecuencias negativas. Es decir, ¿para qué voy a gastar mis recursos en poder hacer esa separación en mi casa? Que también, pues, lo que hemos hablado de temas de vivienda, no tienes una gran superficie para poder hacer esa gestión de residuos para que luego no veas resultados. Es un tema muy polémico y la verdad es que la forma en la que gestionamos los residuos hay que darle una vuelta. Pero te lo preguntaba porque, claro, nos hablamos siempre de muchas cosas que quizá están muy en el aire, pero cuando lo bajamos a tierra lo vemos muchísimo más claro, sobre todo para nuestros oyentes, ¿no? Sí que me gustaría volver como al tema de la entrevista. Ya nos has explicado un poco las líneas generales del manifiesto, de la alianza. Me gustaría entrar más en todos los desafíos y oportunidades que tenemos presentes, sobre todo vosotros como alianza. Es cierto, a ver, a nivel a largo plazo, a nivel futuro, después de haber hecho esta inauguración de la alianza, donde sí que tuvo un éxito porque pudimos invitar a empresas de distintos sectores, entidades, no solo juveniles, sino que trabajaban en diferentes ámbitos, en el tercer sector. Queremos abrirlo también a otras asociaciones o incluso empresas para poder reforzar esa red, poder tener más impacto, porque al final nosotros, pues lo que he comentado, tenemos esos recursos a nivel pues, institucional o a nivel más de emprendimiento, pero cuantos más seamos, mejor, para que eso, el nivel de ideas o de propósitos que se puedan tener sea mayor y podamos tener mucha más voz en el momento de hablar con las instituciones, o sea, esos tres factores de sociedad, empresas y administraciones que pueda tener ese sentido en la alianza, y sobre todo eso, estamos abiertos a que otras entidades pues quieran colaborar. Lo que tenemos por ahora como primer objetivo es realizar varios grupos de trabajo. Bueno, en concreto tenemos uno que sería hacer lo que he comentado antes, ese seguimiento de esa legislación que, como por ejemplo hemos visto, la ley de suelos y residuos tiene que mejorarse. Al final, obviamente invitamos a personas, a jóvenes que tengan pues, ese conocimiento de sostenibilidad o de medio ambiente, pero al final esa iniciativa o esas ideas pueden surgir de cualquier persona. Entonces eso al final lo abrimos a diferentes miembros de nuestras entidades que no tienen que estar enfocados en circularidad, y también seguir manteniendo ese contacto con las instituciones. Que no se vea lo que al final he comentado, que ha sido un proyecto muy interesante. Se ha intentado contactar con instituciones a nivel nacional, pero que pueda tener como ese significado, que no haya sido en vano este año de trabajo que hemos tenido. En vano seguro que no ha sido, porque cualquier tipo de iniciativa de este tipo siempre resulta un impacto. Y quiero decir que, bueno, ya habéis tenido un par de reuniones, un par de eventos, y todo el trabajo que está detrás no creo que se pierda. Me ha parecido súper interesante lo que hemos hablado hasta ahora. No quiero que nos despidamos sin antes dos cosas. La primera sería, darte las gracias por haber venido. Y la segunda, si quieres proponerme una pregunta al siguiente invitado, libre elección. Vale, antes agradeceros a vosotros que nos hayáis dado la oportunidad. Al final, estos pequeños espacios donde podemos mostrar que existe una alianza, que existe también esa juventud que tiene un propósito y una iniciativa, que pueda difundirse en diferentes canales. Y la pregunta... enfocándolo un poco al ámbito que nosotros tratamos más, que es la juventud, puede estar un poco enfocado a lo que hemos hablado de si la persona invitada cree que sigue existiendo esa esperanza en la juventud, por lo menos en su entorno más cercano. Muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, nos vemos en el próximo episodio.